En primer lugar, como siempre hacemos, si os parece, comenzamos con la oración. Ya sabéis que todos tenéis en principio el micrófono silenciado. Luego, una vez que termine nuestro ponente, tendremos un tiempo de coloquio, entonces ahí ya sí que nos vamos manejando, ¿vale? Os voy dando paso con el micrófono, pero en principio lo tenemos silenciado. Y ahora mejor en el rezo de la oración, porque siempre así nos evitamos que haya más confusión de voces, pues no vamos al unísono, ¿no? Si os parece, comenzamos ya. Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, venimos a tu presencia con el deseo de ser apóstoles de tu Hijo y de infundir el espíritu cristiano en el corazón de todos los hombres, para que el Evangelio brille en la vida personal, familiar y social. Concede, Señora, a nuestros afanes un carácter sobrenatural, que los haga fecundos y agradables a sus ojos. Sobrenatural nuestra vida alimentada y sostenida por la Eucaristía. Sobrenatural el móvil de nuestro apostolado, la mayor gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Sobrenatural el espíritu de nuestra palabra, caldeada por el fuego del amor divino. Sobrenatural la esperanza del fruto de nuestro esfuerzo, por ordenar todas las cosas a Cristo con la fuerza del Espíritu, el poder de la oración y nuestra presencia en la vida pública. Te pedimos pureza en nuestras costumbres, abnegación en nuestras obras, generosidad para no abandonar la lucha por el tedio ni el cansancio, amor mutuo entrañable para ser siempre un alma y un mismo pensar, un mismo querer, un mismo obrar. Haznos ver, Señora, que el pesimismo es contrario a la gracia y a la fe, pues todo lo puedo en aquel que me conforta, y que es posible santificar la vida de España y del mundo con el trabajo constante y abnegado de quienes se consagran al apostolado católico. Y a ti, glorioso San Pablo, que con la luz de tu predicación iluminaste el mundo, propagando el esplendor del Evangelio, te pedimos que nos alcances del cielo espíritu apostólico y un ardiente deseo de hacer y padecer por la gloria de Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos entonces nuestro círculo nacional, porque esto del Zoom nos permite que sea nacional, ¿no? Que nos podamos encontrar propagandistas de toda España. Nuestro círculo que hemos dedicado a las lecturas que proponía y que recomendaba don Ángel. En esta ocasión nos vamos a centrar en Donoso Cortés, que es alabado y muy citado por don Ángel en numerosas ocasiones. Recuerdo que cita mucho sus discursos en el Parlamento y una de sus grandes obras, que es Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Un ensayo al que hace referencia precisamente nuestro ponente de hoy, Elio Gallego, que ahora le presentaré, aunque le conocéis todos, es sobradamente conocido, en una obra de Elio, Estado de disolución, que conocéis. En esta obra, bueno, pues parte también de un análisis del presente histórico desde Donoso y hace referencia a esta obra de Herrera, que el mismo Herrera subrayaba, ¿no? Herrera también tenía a Donoso como uno de los primeros apologistas de esta idea de la apologética que defendía Juan Pablo II, ¿no? Como de dar razones de la fe, uno de los primeros apologistas seglares españoles del siglo XIX. Lo califica así en numerosas ocasiones. Y también subraya algo en lo que también Elio, en algunos textos y artículos que he podido leer, coinciden, ¿no? Es la capacidad profética de Donoso. Que precisamente en este ensayo habla Elio en esos términos, ¿no? También subrayaba Herrera que la tesis fundamental de Donoso es que en el fondo de toda cuestión social y política subyace una cuestión teológica, y creo que también es otra coincidencia en algunos textos, bueno, que he podido leer a Elio. Elio Gallego ya le conocéis, pero por si acaso os lo recuerdo, profesor de Teoría y Filosofía del Derecho en nuestra universidad, amplia currículum y lista de servicios a la casa, director del Colegio Mayor, director del Instituto de Estudios de la Familia, actualmente director de la Cátedra Ángel Herrera Oria, secretario local del Centro de Madrid. Y bueno, pues es verdad que
que Donoso Cortés, bueno, pues es un autor muy estudiado por muchos compañeros nuestros, ¿no? La verdad es que contamos con muchos estudiosos de la obra de Donoso. Veo, por ejemplo, aquí a nuestro secretario técnico, José Antonio Pérez Ramos, que está haciendo la tesis precisamente de Donoso Cortés. Recuerdo José Manuel Varela, que también hizo una investigación bastante interesante de Donoso. Bueno, realmente muchos de vosotros le habéis tenido como objeto de estudio, así que es alguien querido y conocido en la casa. Como ya sabéis, la metodología que tenemos es que primero nuestro ponente pues, cuenta con un tiempo más o menos prudencial para introducirnos en el autor, en la perspectiva que ha propuesto, y luego, pues para finalizar, tenemos un rato de coloquio. Si os parece, lo vamos a organizar así. Vamos, ya sea por el chat o a través de las herramientas de aquí, de levantar la mano, etcétera, os voy dando paso para que podáis plantear las preguntas vosotros, pero en principio tenéis los micrófonos apagados, ¿vale? Para evitar esas interferencias, etcétera. También os recomiendo que arriba a la derecha en vista elijáis la opción vista del hablante, porque así va a ser más cómodo para vosotros. En vez de ver todas las casillas que tenemos, ya somos 26, pues en vez de ver todas las casillas, veis simplemente el que habla. Así que, Elio, adelante. En primer lugar, lo que sí que quiero en ningún modo obviar es el agradecimiento a tu generosidad para, oye, pues dedicar este tiempo y compartirlo en este círculo. Así que adelante cuando quieras. Pues querido Pablo, muy buenas tardes a todos. Todo lo contrario, el agradecimiento es de mí para ti, querido Pablo, por darme esta oportunidad de compartir este tiempo con buenos y queridos propagandistas y de hablar de la figura de Juan Donoso Cortés, que para mí es una figura muy entrañable, porque como bien has señalado, pues le he dedicado unos años de estudio y ha salido una obra que intenta poner en valor cuál es su legado. Y aunque es verdad que Juan Donoso Cortés no nos es completamente extraño, tampoco tengo absolutamente claro, sin embargo, que no sea todo lo conocido que debiera ser para nosotros los propagandistas. Primero en general, para el mundo católico, y luego en particular para nosotros los propagandistas. Yo por eso me voy a permitir citar unas páginas precisamente de alguien que mencionabas, es un trabajo inédito de José Antonio Pérez Ramos, que yo espero que va a publicar muy pronto en formato de tesis doctoral. Y quería empezar con estas páginas porque yo creo que son muy, muy ilustrativas de quién fue Juan Donoso Cortés. Y sin más preámbulo, empiezo a leer el texto de José Antonio Pérez Ramos. Dice así: la nave de la iglesia de San Felipe de Rublé estaba recubierta con paños negros con escudos de armas del marquesado de Valdegamas. El catafalco, rodeado de gran cantidad de cirios, ocupaba el centro de la nave. El cuerpo diplomático rodeaba el altar. Criados con la librea del emperador figuraban en la entrada del recinto, al que daban guardia los zapadores del batallón 13 de línea. Un batallón con armas ocupaba las naves adyacentes del templo. Presidía el duelo el señor Quiñones de León, encargado de negocios en París, junto a otros miembros de la legación española. Los criados del marqués se encontraban muy cerca de los restos mortales de su señor. Se cantó una misa solemne y la ceremonia se verificó con el mayor recogimiento. El cuerpo del marqués de Valdegamas fue enterrado provisionalmente en una tumba de la iglesia. Antes, continúa el relato, el cortejo que había llevado los restos mortales a la iglesia fue presidido, además de por Quiñones, por el nuncio de su santidad en París, Monseñor Garibaldi. El carro fúnebre, arrastrado por 6 caballos, ricamente enjaezados y conducidos por criados a pie. Llevaban las cintas del féretro el ministro de Asuntos Extranjeros de Francia, el embajador de Inglaterra, el ministro de Suecia y Noruega y el de Dinamarca. Les seguía todo el cuerpo diplomático en gran uniforme, con la cabeza descubierta. El embajador de Turquía, los ministros de Austria, Baden, Bélgica, 2 Sicilias, Grecia, Hannover,
Portugal, Prusia, Rusia, Cerdeña, Toscana y Württemberg. La comitiva, con sus ricos uniformes ataviados con las órdenes que ostentaban, ofrecía una vista imponente. Napoleón III fue representado por uno de sus ayudantes y asistieron todos los ministros del gobierno francés, así como los presidentes del Senado, Cuerpo Legislativo y Consejo de Estado, así como todas las grandes personalidades de la Francia de su época. No faltaron tampoco admiradores de su obra, como eran importantes hombres de Estado. Entre los nombres más prominentes de la cultura europea influidos por nuestro autor, por Juan Donoso Cortés, cabría mencionar al influyente embajador Meyendorff, también al propio zar Nicolás I, que leyó atentamente sus escritos, al jefe del liberalismo católico francés, Montalembert. No dudó también en expresar su afinidad con este católico tradicional como era Donoso Cortés. Por supuesto, Luis Belot se convirtió en su mayor propagandista. Guizot, naturalmente, alabó su obra a pesar de sus discrepancias. Escritores de la talla de Barbey d'Aurevilly mostró su profunda impresión ante ese hombre, sobre el que se decía que se había posado una lengua de fuego. Influyeron también y destacó su admiración Federico Guillermo IV, o el filósofo de Prusia, o el filósofo romántico Schelling, o el gran historiador von Ranke, por no hablar del Papa Pío IX. Yo últimamente estoy leyendo La mujer pobre de León Bloy y también sale el Marqués de Valdegamas como paradigma de una oratoria ígnea y absolutamente excepcional. Por lo tanto, el prestigio con el que contaba Donoso Cortés en el ámbito europeo era extraordinario. Por muchos considerado consejero áulico del emperador Luis Napoleón, pero también admirado por nada menos que por el príncipe Metternich, que es el gran vencedor de la Europa postrevolucionaria. De hecho, el príncipe Metternich pensaba que el discurso sobre la situación general de Europa era una de las más elocuentes y filosóficas arengas que se han pronunciado en la tribuna moderna, y no vacilaba en compararla como trozo de filosofía y de elocuencia con Demóstenes y Cicerón, y decía que no tenía rivales más que los oradores de la antigüedad. Un juicio acerca de la oratoria que, sin embargo, va más allá en la pluma y en la importante opinión de Carl Schmitt. Decía Carl Schmitt: no me avergüenzo hoy como sesentón, tras todas mis experiencias con hombres y libros, con discursos y situaciones, de afirmar que el gran discurso de Donoso Cortés sobre la dictadura, de 4 de enero de 1849, es el más magnífico discurso de la literatura universal, sin exceptuar a Pericles y Demóstenes, ni a Cicerón, ni a Mirabeau, ni a Burke. Nada menos. Pues ahora tengo que decir lo más importante. El hombre que era así enterrado y que despertaba tantas y tan grandes admiraciones, murió como un verdadero santo. Como un santo. Detrás de esta santidad con que vivió Donoso Cortés sus últimos años, hay sin duda un proceso de conversión. Sabéis, en general, todos los que han estudiado el pensamiento de Donoso Cortés, por lo general distinguen dos etapas, la etapa liberal y su etapa antiliberal. Algún autor, por ejemplo Cánovas del Castillo, pensaba que el punto de inflexión había sido la Revolución, con todas sus secuelas revolucionarias que conmovieron Europa de 1848. En opinión de Cánovas, del gran estadista, lo que había movido a Donoso Cortés a moverse hacia posiciones más integralmente católicas y antiliberales era lo que él llamaba el gran miedo. Era el miedo a la revolución. Y esto es una tesis que desgraciadamente han suscrito muchos, que sin embargo es erróneo. Lo que hubo en Donoso Cortés fue una conversión personal, un encuentro vivo con Cristo. Y esto es importante destacarlo. Dejadme también en este sentido que lea un artículo que de hecho pude
se publicó en el debate de hoy sobre esta conversión que merece ser recordada, porque lo cuenta él mismo. Cuenta Donoso Cortés que había conocido a un pianista, un músico en París, que se llama Santiago Masarnau. Él estaba en París precisamente acompañando a la reina madre, doña Cristina, en su exilio en 1847. Y empezó a tener un trato más o menos cotidiano con este compositor y pianista. Para la mirada inteligente de Donoso, Masarnau aparece, palabras textuales, como un hombre sencillo, recto, poco brillante. Y sin embargo, Donoso percibe en él algo distinto, algo que es más que un mero aspecto de su carácter. ¿Qué es esto? Donoso no lo sabe, pero percibe en Masarnau que hay algo excepcional y que él, aunque le gustaría, no lo posee. Por su intensa y exitosa carrera política y diplomática, Donoso ha conocido a los hombres más importantes y brillantes de su época. Y sin embargo, en nadie había percibido lo que ahora percibía en este hombre, sencillo y poco brillante. La curiosidad despertada lejos de ceder se hacía cada día más intensa y aguda. Así, un día se decidió a preguntar. Los dos, le dijo Donoso, somos buenas personas, hombres honrados, pero en usted esto es distinto, de otra forma. ¿Por qué? En efecto, le respondió Masarnau, usted es un hombre honrado, le dijo, y yo también soy un hombre honrado. Pero hay en mi honradez algo que la hace superior a la suya. Es verdad. ¿Y qué puede ser esto? Preguntó con toda sencillez Donoso. La respuesta le dejó sorprendido al tiempo que se le grababa a fuego. Decía Masarnau, a que yo he permanecido cristiano, mientras que usted ya no lo es. ¿Cómo podía ser que él, Donoso, que se hubiera dejado matar por Cristo, palabras textuales suyas, si le hubieran puesto en la tesitura de tener que apostatar o renegar de él, un hombre de buenas costumbres y práctica religiosa habitual, no fuese cristiano? Y sin embargo, sospechaba que en esas palabras fuertes, clavadas en lo más profundo de su ser, había una verdad. Cierto, no era cristiano, pero ¿por qué? ¿Qué le faltaba? La muerte de su hermano Pedro poco tiempo después, también un hombre de Dios, y los días que le cupo pasar con él, terminaron de responder a su pregunta. Donoso Cortés descubrió la gracia de Dios. Y también, y esto es muy importante, con la gracia, la naturaleza. Y con una y otra, la necesidad, que ésta tiene de aquella, que la naturaleza tiene de la gracia. Con este descubrimiento se iluminó su experiencia política con una claridad y una convicción no tenidas hasta entonces. Y además supo desde ese momento que lo que era verdad para el hombre individual, lo era igualmente para los pueblos, para las sociedades políticas. Y de igual modo que todo hombre necesita de Dios para obrar el bien y salvarse, análogamente también los pueblos, sus leyes e instituciones, necesitan de la gracia para su salvación. Con esta comprensión, Donoso dejó de ser liberal y comenzó a pensar la política desde una razón iluminada por la fe. Me vais a permitir ahora que lea también un párrafo sacado del ensayo sobre el catolicismo y el liberalismo y el socialismo, que es la gran obra, el gran legado de pensamiento donosiano, para que nos hagamos la idea de a qué nos estamos refiriendo. Cuando el hombre quiere levantar algo, escribe Donoso, que ha roto ya definitivamente con su anterior racionalismo y liberalismo, no lo hace nunca sin deprimir aquello que no levanta. En las esferas religiosas no sabe levantarse a sí mismo sin deprimir a Dios, ni levantar a Dios sin rebajarse a sí mismo. En las esferas políticas no acierta a rendir culto a la libertad sin negar a la autoridad su culto y su homenaje.
en las esferas sociales no sabe otra cosa sino sacrificar la sociedad al individuo o los individuos a la sociedad. De este modo, las sociedades, continúa nuestro autor, van fluctuando perpetuamente entre el despotismo comunista o la anarquía proudhoniana. Y cuando alguna vez ha intentado mantenerlo todo en su propio nivel, poniendo las cosas en cierta manera en paz y justicia, al punto la balanza en que las pesa, rueda por tierra hecha fragmentos, como si hubiera una irremediable falta de proporción entre la pesadumbre de esa balanza y la flaqueza humana. Y ahora viene una idea, concluye este párrafo con una cuestión que me parece fundamental. Dice así Donoso: no parece sino que Dios, al consagrarle rey en los dominios de las ciencias, sustrajo a su potestad y a su jurisdicción una sola: la ciencia del equilibrio. Esto me parece que es el mayor alegato a todo planteamiento liberal y naturalista en términos políticos. La idea, ¿no?, el sueño de que mediante un acto de razón humana o mediante la buena voluntad podemos mantener los equilibrios políticos, las libertades, dar a cada cosa lo suyo, mantener un orden constitucional que respete los derechos solo por la propia fuerza humana, es el gran error del liberalismo. El liberalismo no se equivoca tanto en el contenido de lo que propone, sino en pensar que ese contenido es posible sin Dios. No es posible. Dios no le ha dado al hombre la ciencia del equilibrio. Y es una experiencia que cualquiera de nosotros ha podido comprobar ya políticamente. No sabemos dejar las cosas, poner las cosas en su sitio. Y en este sentido, como bien comentaba Pablo en la introducción de este encuentro, de esta charla, evidentemente Donoso Cortés es una de las grandes luminarias. Ya podemos comprender que el catolicismo español ha legado, traspasa, transmite como legado al catolicismo del siglo XX, que se recoge claramente en Ángel Herrera, pero ya hemos visto también como no es solo en el catolicismo español, sino que es el catolicismo europeo en general. Desde luego, evidentemente, en Herrera estamos hablando de alguien que conoce en profundidad, que ha leído a Donoso, que lo ha asimilado. ¿Qué nos diría Herrera? Desde luego que hay que volver a Donoso, que hay que leerle, que no se puede prescindir del legado donosiano. Y al mismo tiempo, y dicho esto, hay que decir que Herrera no es un donosiano de estricta observancia. Herrera mantiene otra línea. De hecho, cuando habla de Donoso, habla del gran apologista católico y lo entronca con una línea que iría desde Donoso Cortés a Vázquez de Mella, que sería el otro gran apologista católico, esta vez de principios del XX. Cuando habla de ellos, evidentemente lo hace con gran admiración, y sin embargo hay que decir que Mella no termina de identificarse, por decirlo de alguna manera. Tanto Donoso Cortés como Vázquez de Mella brillan y sobresalen sobre cualquier otro en términos de oratoria, de retórica. Son hombres de grandes síntesis, de formulaciones brillantes, de juicios definitivos. Pero hay que decir que en esta brillantez de juicio, de exposición, de las grandes afirmaciones y de las grandes síntesis, Herrera no se identifica del todo. Las siente como suyas, evidentemente, pero no las identifica del todo. ¿Por qué? Pues porque Herrera mira a Donoso, y hay que decirlo así, mira a Donoso con las gafas de Marcelino Menéndez Pelayo. Y don Marcelino Menéndez Pelayo igual
tiene una cierta reserva, una cierta distancia dentro de la admiración y de la coincidencia fundamental con Donoso Cortés. De alguna manera, en este sentido, Ángel Herrera, dentro de la gran tradición de pensamiento político católico español, que se identifica más bien con otra línea que podríamos llamarla balmesiana. Para Herrera, Balmes es el educador político de España. Sería una línea que iría precisamente Jaime Balmes, de siglos, sabéis que mueren, si Donoso Cortés muere muy prematuramente en 1853, Balmes, que es un coetáneo de Donoso, todavía más prematuramente, porque si no recuerdo mal, muere en el 49. Balmes marcaría una línea de mediados de siglo justamente con Menéndez Pelayo y el propio Ángel Herrera. Bien, ¿por qué? Porque Balmes es un pensador más analítico, sintético, más, vamos a decir, prosaico, más de análisis sobre el terreno, con un elemento importante de ponderación de los factores en juego en sus parámetros más coyunturales, con planteamientos políticos que podríamos llamar más posibilistas, más que se muevan en un plano de un resultado y de una eficacia más tangible, más por decirlo, al alcance de la mano, con menos pretensión de largo alcance y mucho más en el ámbito operativo. Por lo que os estoy diciendo ya podéis entender que este carácter, digamos, del seni catalán, de Balmes, digamos, y muy apegado al sentido común, es con el que Herrera se identifica más. No hace falta decir que esta identificación se multiplica exponencialmente si hablamos de don Marcelino Menéndez Pelayo, que además son paisanos, en cierto modo les une casi todo. En este sentido, Herrera no juzga de autodefinirse como Menéndez Pelayista, es su autor de referencia. Es más, tan es así que para cuando, por cierto, que hay una obra que hay que leer, la Antología General de Menéndez Pelayo, que en su momento publicó Sánchez de Muniain en la BAC y que prologa el propio Ángel Herrera, termina su prólogo, su introducción a esta antología de Menéndez Pelayo, con unos versos de Horacio, donde concluye que la patria, la tradición, el legado es él. Es decir, el grado de admiración e identificación de Herrera con el Pelayo no puede ser más alto. Sin embargo, yo creo que lo mejor es que demos paso al propio Herrera, que hable él por sí mismo. Bueno, los versos de Horacio los tengo aquí. Dice que la patria eres tú encarnaste como nadie en el mundo la ha encarnado. Esto lo dice Herrera de Menéndez Pelayo. Bien, se plantea Herrera años 50 cómo está la lucha entre las dos Españas, una España que solo admite la ruptura, lo que es nuevo, lo que viene de fuera, lo extranjero, y otra España que se aferra a la tradición, que se aferra a lo antiguo, que se aferra a lo propio, y cómo de este desencuentro, pues bien, surgen todas las desgracias de nuestra época, pero echa de menos, dice Herrera, una posible tercera España. Y ahora leo textualmente Ángel Herrera. Dos Españas. ¿No será más exacto decir tres Españas? Sí, siempre ha habido una tercera España. Una España de un lado tradicional, sabia y genuinamente tradicional, en lo que existe en nuestra historia, en nuestra ideología y en nuestras instituciones, de definitivo y eterno. Y por otro, ampliamente progresiva,
deseosa de recibir y adaptar en la medida de lo posible las enseñanzas sabias de otros pueblos. Preciso mi pensamiento en nombre de insignes varones, lo cual es, por una parte, prueba de lo que digo y, por otra parte, expresión más viva de la idea. La tercera España, continúa Ángel Herrera, se llamó en la primera década del siglo XIX Jovellanos. Jovellanos, comprensivo y magnánimo, enérgico y bondadoso a la par, una de las figuras más amables de nuestra historia. La tercera España se llamó a mediados de siglo Balmes y en el último cuarto de siglo, en el orden político, se llamó Cánovas y en el cultural Menéndez Pelayo. En la línea de esta tercera España nos situamos, continúa don Ángel. Siempre fuimos fieles tradicionalistas. Don Ángel, cuando se tuvo que definir, se definió a sí mismo como tradicionalista. Y procuramos, por otra parte, vivir abiertos a toda cultura moderna y servir toda reforma social que suponga una perfección en la vida nacional, enmienda de vicios y progreso de la civilización cristiana. Hasta aquí la cita de don Ángel Herrera. Insisto, siempre que las pocas veces que se autodefine don Ángel no tiene ningún empacho, ningún problema en definirse como tradicionalista, es verdad que, como vemos, siempre como un tradicionalismo abierto, no integrista, no cerrado, pero tradicionalista. Este es por lo tanto, bueno, yo creo que este es el parámetro, los parámetros fundamentales de don Ángel. Es valmesiano, como veis, en la cita no recoge a Donoso, o no recoge a Vázquez de Mella, lo que no obsta para que tanto uno como otro sean unos viveros fecundísimos en el pensamiento de don Ángel. Y en efecto, don Ángel lo tiene asimilado y cita, y como decía Pablo al principio, no ya solo el ensayo, sino discursos y obras, podríamos llamar menores. Por lo tanto, las conoce muy bien. Con todo, me gustaría terminar ya mi intervención señalando que don Ángel es un Menéndez pelayista, es un valmesiano, que por supuesto se identifica en un alto grado con Donoso, pero dicho esto, no se identifica totalmente con ninguno de todos los que hemos dicho. ¿Por qué? Porque don Ángel siempre dijo, digamos, de este pensamiento, de esta escuela de pensamiento tradicional católico español, siempre echó de menos algo en todos ellos, cosa que no ocurría curiosamente con la escolástica, con la tradición escolástica de nuestros siglos de oro. ¿Cuál es? La especial referencia a los más desfavorecidos. Vamos a llamarlo la cuestión social. Y esto en don Ángel era el otro gran vector. Es decir, si nosotros pensamos en el pensamiento de don Ángel Herrera como las vías de un tren, donde el tren no descarrila precisamente porque tiene dos rieles, uno de ellos es este pensamiento católico tradicional, justo es decir, lo más valmesiano que donosiano, y el otro es la doctrina social de la Iglesia, que comienza, como bien sabéis, a pesar de los precedentes, con la Rerum Novarum de León XIII. De cierto modo, Herrera es en gran medida León XIII, no solo, evidentemente, y va a ir absorbiendo todo el pensamiento del catolicismo social y de la enseñanza social de la Iglesia hasta la Pacem in Terris, por supuesto, la Populorum. Sí, no sé si todavía llega a la Populorum, pero vamos a la Pacem in Terris con toda seguridad. Y esta cuestión, y aquí, digamos, por decirlo de alguna manera, critica a todos nuestros autores, a todos los que hemos ido citando, esta, digamos, sensibilidad por un compromiso más explícito, mayor, más radical, vamos a llamarlo, por la causa de los pobres. En cierto modo, y con esto ya acabo, podríamos decir que el espíritu de la acción católica de propagandista es la tradición, la identidad, el ADN de lo que somos y de lo que tenemos que heredar,
es este pensamiento que arranca, que tiene su punto motriz en Balmes y en Donoso, que continúa en Vázquez de Milla, continúa en Menéndez Pelayo, más la doctrina social de la Iglesia. Esa fusión de ambos aspectos, y es un mérito muy grande, intelectual, teórico y práctico de don Ángel. Este saber hilvanar, ¿no? Apuntalar, digamos, las dos vetas que por otro lado evidentemente descansan en lo que es el Evangelio y lo que es el mensaje social de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que es el aspecto más interesante, más novedoso del pensamiento de don Ángel. Por eso, también, Pablo, si me permites, me atrevería a sugerir que entre las lecturas incluyamos desde la Rerum Novarum, todas, por supuesto, la 40º Anno, toda la parte de los discursos de Pío XII, que también tanto asimiló y tanto influyeron, y que además fueron los profanistas los que se encargaban de difundir, no solamente en un plano práctico, sino teórico, como bien sabemos. Es decir, porque el magisterio social de la Iglesia es el otro gran aspecto, junto con, digamos, esa tradición poderosa que arranca en Donoso y Balmes. Y en este sentido, todo lo que estamos haciendo, todo lo que hagamos, recuperar, y además al unísono, ¿no? Concorde, de un modo concorde, ambos veneros, ambas corrientes que confluyen en don Ángel, en Católica Propagandistas, yo creo que es fecundísimo e imprescindible. Y en este sentido, Pablo, no me queda más que acabar, además de dándote las gracias, de felicitarte por la iniciativa. Don Ángel era un hombre tradicional, no se hubiera entendido a sí mismo partiendo de cero, como intentando ser original. Justamente era original porque iba al origen de nuestro pensamiento, pero no porque por un prurito de, digamos, de modernidad, que ya sabéis, que ya hemos visto, como para él la modernidad solo tiene encaje en la tradición, y por lo tanto nosotros estamos llamados a seguir esta misma línea de pensamiento. Es decir, no solamente en cuanto al contenido, sino en cuanto a esta forma mentis que don Ángel tenía de pensar las cosas, de abordar el presente con toda la profundidad y la riqueza de un patrimonio, de un legado que es muy importante, que es muy rico y que yo creo que todavía tenemos mucho por descubrir, que reconocer y por asimilar. Y sin más, me quedo para allá, para lo mejor que sea nuestra conversación. Lo dicho, muchas gracias, Pablo, y a todos por haberme escuchado. Qué bien, Elio. Muchísimas gracias a ti, desde luego, por además, todo, desde luego, todas tus palabras, pero además esta última clave de lectura, más que de lectura, de cómo leía Herrera, ¿no? De la originalidad de Herrera, desde luego, especialmente sugerente. Muchísimas gracias. Pues lo dicho, esta es nuestra metodología, ya sabéis, en este círculo, es que ahora, bueno, pues tenemos un rato de coloquio, tenemos unos 20 minutos para cumplir con el horario, así que, por favor, quien quiera hablar, que podéis, o bien con algún gesto que os vea, o en el chat, o aquí hay un botón que podéis levantar la mano, abajo a la derecha pone reacciones y ahí aparece otro botón que se pone levantar la mano, así que cuando queráis, yo os voy dando la palabra. Manuel Bustos, adelante. Y quería solamente una información, por si la tiene Elio, o la tenéis alguno de vosotros. ¿La biblioteca de don Ángel está catalogada? ¿Se saben los libros que él tenía en la biblioteca? ¿Cuáles eran, en fin, los libros más corrientes o más usuales que tenía? Pues buena pregunta. No soy yo el más preparado para contestarte, Manuel. Ya. Lo digo porque sería, hombre, esto nos ayudaría mucho.
Los historiadores, de hecho, lo hacemos muchas veces para conocer el pensamiento de una persona, aunque no quiere decir que todos los libros que se tengan en la biblioteca se hayan leído, pero sí es verdad que da una pista más o menos de cuáles son las fuentes que ha utilizado, su formación y, en fin, cuáles son las lecturas. Pero bueno, si no se saben, no pasa nada. No sé si Pablo Sánchez Garrido ha abordado este tema, o Antonio Martín Porta. No sé. Pero sí, Marisa hace algún gesto, así que estás a lo lejos. Marisa, adelante. En cambio, vete aquí. Muy bien. Que no hay micrófono. Ah, que no tenemos micrófono. Se te oye perfectamente. ¿Ah, sí? Sí. Estupendo, estupendo. Elliot, ha sido una gozada. O sea, creo que ha sido demasiado corto, ¿no? El último punto, que es al que yo voy fundamentalmente. ¿Cómo es posible que un hombre, un español de la categoría de Ángel Herrera Oria, que ha hecho tanto bien en la historia de España, sea tan poco conocido? ¿Cómo es posible que no hayamos sido capaces nosotros o la Iglesia no haya sido capaz de poner la figura de Ángel Herrera en el lugar que le correspondía? De todas maneras, Marisa, sabes que don Ángel tiene toda una avenida muy importante en Madrid, una parada de metro. Te lo digo un poco bromeando, porque el pobre Donoso tiene una calle absolutamente chimizada y pequeñuja que está a mi lado, o sea, está doblando la esquina de donde yo vivo. O sea que en ese sentido la historia ha tratado peor a Donoso que a don Ángel, en términos del callejero madrileño por lo menos. Esto es en parte una broma. Bueno, vamos a ver. Yo creo que yendo a la profundidad de la cuestión que planteas, Marisa, o sea, la dificultad, o sea, el tema, por decir así, la no plena actualidad o conocimiento de don Ángel vendría a ser el síntoma de una enfermedad terriblemente mucho más grave. Y es la anemia del catolicismo social en España, hoy. Lo digo con otras palabras. Don Ángel daría, digamos, feliz y con infinito gusto, digamos, toda posible proyección o popularidad a cambio de que el catolicismo en España fuera vigoroso o fuerte en el ámbito público, social y político. Y si en cierto modo don Ángel pasa, digamos, más desapercibido, es por la debilidad que en el presente tenemos los católicos. Una debilidad que es, sobre todo, un dualismo que don Ángel nunca compartiría y criticaría, es el dualismo de soy católico en la vida privada y en política. Bueno, política es otro campo, es otra cosa. Claro, no puedo imponer mis ideas, no puedo ir con mis convicciones. Es decir, es esto, digamos, esto es una enfermedad mortal que se ha infiltrado, que desde luego rompe con todo lo que es nuestra tradición de pensamiento político, Balmes, Donoso, con el propio Herrera, que es un gran eslabón de esta tradición, y rompe con todo lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y esta, para mí, es la enfermedad. Luego los síntomas son todos. Pero la enfermedad es esta, es este
esta esquizofrenia, este dualismo que aqueja a los católicos, de que no somos de una pieza, no somos enteros, estamos desdoblados. Ha entrado, por decir así, como un nihilismo, un escepticismo acerca de lo que decíamos de Donoso Cortés, de que es que los pueblos, la sociedad, necesitan de Dios. Es que el mejor servicio que le podemos prestar a nuestros conciudadanos, a nuestra sociedad, es precisamente que se abran a Dios. Es que también la política está llamada a abrirse a Dios. Porque sin Dios la política se cierra, es asfixiante, termina por ser antihumana y totalitaria. Esto es así. La frase de nuestro Señor Jesucristo de sin mí no podéis nada, primero, no la tenemos que tomar muy literalmente, y segundo, también es verdad en el ámbito político. También es verdad en el ámbito político. Por eso, si un pueblo se cierra a la gracia, se cierra a la verdad, una verdad trascendente, se cierra a Dios, ese pueblo no puede más que marchitarse, decaer y acabar en formas inhumanas como estamos viendo. El famoso libro de Henry Delibac, El drama del humanismo ateo. Es decir, cómo el humanismo ateo termina siendo terriblemente inhumano. Pero bueno, esto es algo, Marisa, que... Ese es el drama. O sea, Don Ángel diría... No, o sea, para él, Don Ángel no sería... Me gustaría que me conocieran más. Que ojalá, por supuesto. Sino que me gustaría que conocieran más a Cristo en España. Indudablemente, pero a través de la... Bueno, no quiero... quizás hay otros que están esperando. Gracias, gracias. Gracias. Si no, continuaría. Gracias, Elías. Gracias, Marisa. José Manuel Varela, que había levantado la mano. Tienes que dar al micrófono, José Manuel. Hola, buenas tardes. He llegado un poquito tarde cuando estabas leyendo, Elio, unos textos, y había una frase que decía Donoso Cortés dejó de ser liberal. No sé si era del propio Herrera, y pido disculpas a todos por haber llegado tarde y no haberme enterado si ese texto era de Herrera. No sé si lo era. En clave de callejero, puesto que tú y yo vivimos además cerca de León, sabemos que Donoso Cortés tiene calle y no la han cambiado porque está al lado de Joaquín María López y Fernández de los Ríos, que eran unos grandes liberales. Yo ya te voy anunciando la pregunta, que ya supongo que sabes cuál es. Pero también quiero decir un par de cosas. Si tiene calle Donoso Cortés como liberal es porque trabaja codo con sabemos quién para expropiar todos los bienes de la Iglesia. Mi pregunta es, ¿realmente Donoso Cortés dejó de ser liberal en algún momento? Porque yo creo, o he llegado a la conclusión en lo poquito que he estudiado Donoso, que nunca dejó de ser liberal. Es más, visitaba con asiduidad, incluso se llegaba a acusarle que una vez fallecida su mujer y su hija, tenía cierta relación algo más que intelectual con Isabel II. Visitaba Palacio con frecuencia. Entonces, ¿realmente dejó Donoso Cortés de ser liberal en algún momento? Porque yo creo que esa transformación cuando muere su hijo, esa que cuenta también Francisco Suárez en ese tomazo de 1000 páginas, es sincera, pero no entera. Y es un liberal, y tú sabes que hay alguna tesis que demuestra que es liberal desde el principio hasta el final. Entonces, ¿realmente es entera? Supongo que sabías por dónde iba a ir la pregunta, pero bueno, en fin, no quiero enrollarme más con el asunto. Pero también, digamos la verdad, y lo sabemos todos, don Marcelino, tiene a Donoso entre los heterodoxos y creo que con muy buen criterio. Y realmente el Donoso que deja de ser Donoso es un Donoso que se arrepiente de su doctrinalismo liberal, pero no deja de ser liberal de otra forma. Pregunto. Ahí lo dejo. Gracias y perdón. Bueno, José Manuel, primero te informo de que Pablo
Velasco te ha citado como autoridad en la materia al principio. O sea, que primero que lo sepas, ¿eh? Y bueno, yo no tengo dudas, vamos, de hecho no tengo dudas, el propio Menéndez Pelayo habla de la santidad del Donoso que muere en París en 1853. Murió como un santo. Y sobre esto no hay dudas, murió como un santo. O José Antonio Pérez Ramos, que ahora también es otra fuente de autoridad citada aquí, podrá también rebatir. Y no tengo duda de que de que se convirtió en antiliberal, que rompe con el liberalismo claramente. En cuanto a la controversia de si es heterodoxo o no, bueno, digamos que hubo esa famosa polémica con un sacerdote francés, y hay que decir que el órgano de los jesuitas, órgano que sabéis que era el órgano oficioso del Papa, la Civiltà Católica, afirmó la plena ortodoxia de los planteamientos de Donoso Cortés. Es más, Pío IX asumió la plena ortodoxia de los planteamientos de Donoso Cortés. En gran medida, aparte del sílabus, es una influencia del pensamiento de Donoso Cortés. Es verdad que Menéndez Pelayo lo que dice es que no siempre, a la hora de expresarse filosófica y teológicamente, Donoso Cortés, digamos, es ortodoxo, no es preciso, o tiene el rigor, sus grandes formulaciones, que sería deseable, que evidentemente tiene un Balmes por la formación teológica y tomista que tiene. Donoso Cortés no ha estudiado, no es un gran estudioso de la teología escolástica ni de Tomás de Aquino. Es verdad que es un lector ávido de los padres, sobre todo es de San Agustín. De cierto modo, en este sentido, también como su, digamos, mentor, San Agustín, no siempre encontramos las definiciones perfectas y acabadas, de tal manera que no pueda haber interpretaciones equívocas. Esta posibilidad existe en la obra de Donoso, pero al mismo tiempo casi todos los tratadistas coinciden en decir que cabe una lectura perfectamente ortodoxa en el planteamiento filosófico de fondo de Donoso Cortés. Tengo tres peticiones de intervención por orden que han llegado, Ramón, José Antonio Pérez Ramos y Manuel Bustos. Se añade ahora Juan Camaño, pero no sé si nos va a dar tiempo. Juan, vamos, os pido si queréis ser así muy sintéticos para poder hablar todos. Ramón, que estás ahí en la penumbra, tienes que activar tu micrófono. Ramón, no sé si me oyes. ¿Me oye? Ahora, venga. Yo, la pregunta que le quería hacer a Helio es simplemente muy sencilla. ¿Se puede considerar a Donoso Cortés un precursor del catolicismo social en España? La respuesta sería que solo en un sentido muy lato. Solo en un sentido muy lato. No en un sentido propio o estricto. Por lo menos para don Ángel, no. En sentido amplio, sí, pero estrictamente hablando, no. José Antonio, eres el siguiente. Gracias, Pablo. Casi hablo por alusiones y con cierto temor después de todo lo que ha ido comentando Helio, que por supuesto es un autor más que autorizado en la materia, más que de cualquier cosa que pudiera yo decir. Mi intención era lanzarle otra vez otra pregunta a Helio, pero
Simplemente dar algún matiz y algún dato por las cuestiones que han ido aquí saliendo en el coloquio. Primero, a mí siempre me ha parecido que se ha dado poca importancia a las propias palabras de Donoso Cortés en sus distintos textos o sobre todo en sus distintas cartas. Es decir, el no creer en realidad a ese propio desnudar del autor extremeño en sus distintas memorias, despachos sobre su propia conversión. Él, digamos, desde mi punto de vista o a mi juicio, digamos, tiene una conversión que digamos, tiene una línea que va como en un doble plano. Por un lado, podemos decir que está una conversión, si queremos decir, pauliana, en el sentido de que hay un profundo convencimiento interior de la necesidad de una apertura a la gracia, de tal manera que la vida ha de corresponder en plenitud a esa gracia recibida. Y por otro lado hay una conversión, si podemos decirlo de algún modo, agustiniana, de tal manera que hay en Donoso Cortés un siempre, digamos, correr hacia adelante, una intensificación en esa velocidad por una búsqueda de la verdad. De tal manera que en cada hito, en cada paso, él siempre hay una intuición, un intuicionismo que llama algún autor, en el que siempre falta algo. Y en ese faltar algo es para Donoso Cortés una necesidad de lo teológico en la política. Claro, esa necesidad de lo teológico, y un poco respondiendo a lo que comentaba José Manuel, digamos que en ese pensamiento de Donoso Cortés, en ese pensamiento maduro de Donoso Cortés, no es que Donoso en algún momento fuera liberal, en este caso doctrinario. Es que el Donoso Cortés para la ciencia política o para el arte de lo político, de la política, es un Donoso Cortés que ha quedado para la historia como un Donoso Cortés evidentemente antiliberal. De tal manera que, en mi opinión, no se puede dudar de su rechazo abierto y franco al liberalismo. Tanto es así que él lo dice, como él abre una apertura a un nuevo pensamiento, que es la introducción de lo teológico, y que se puede ver en su pensamiento cómo se van intensificando la necesidad del restablecimiento de un Estado en cierto sentido tradicional, con una necesidad de una representación trimembre, como era digamos, en este sentido, las monarquías occidentales previas a la modernidad. Pero aun recogiendo esa postura digamos, más tradicional, digamos que la gran diferencia o lo que separa a los pensamientos tradicionalistas y conservadores del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, lo que separa a Donoso Cortés con el resto es ese carácter profético, entendiendo lo profético como un ver más allá, es decir, cómo cortada la relación del hombre con Dios, en el plano político, esa desvinculación en el sentido religioso con Dios, en el sentido de las sociedades domésticas con la familia, en el sentido de la comunidad con el Estado y la patria, con el gobierno en este sentido. Él dice siempre gobierno, él era antiestatista, pero siempre con una necesidad del gobierno como una encarnación de la autoridad. Entonces, como ese sentido de la desvinculación acaba siempre en el nihilismo. Y como ese nihilismo per se lleva ideologías, como él dice, desde que hasta desde que brotará sangre hasta de las piedras, ¿no? Claro, esa mezcla de providencialismo y sentido de ver más allá de la historia es un poco lo que le da la razón, ¿no? Es decir, que la propia historia es el tribunal de sus ideas y, en mi opinión, pues parece que han venido a darle la razón tanto en lo que él veía como una futura llegada del comunismo, como una forma de racionalismo, y del socialismo como una especie de social hedonismo, por decirlo de algún modo. Después hablaba Elio de esa necesidad de componer idea y vida, ¿no? No me quiero extender mucho, que ya me estoy extendiendo, pero dar otro dato más que recoge lo que Elio hablaba al inicio, ¿no? Que es
hay una anécdota al final cuando ella era embajadora en París, en una cena de gala, que viene, si no recuerdo mal, el legado de Austria, el conde Hafner, y Donoso Cortés estaba poniendo la levita. Y le dice a Donoso que se cambie de camisa, que su camisa tenía un agujero. Y Donoso Cortés le responde y dice, no tengo otra, dice, esta es mi mejor camisa. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que Donoso, de su dotación como embajador, la práctica totalidad de sus emolumentos los entregaba a las hermanitas de los pobres de París y con ellas iba recorriendo los hospitales en las que ella pues ayudaba y repartía ese dinero y ayudaba, ¿no? De tal manera que no fue un poco lo que decía Elio, es esa necesidad de una vuelta de un pensamiento conservador a lo religioso, tanto en la idea como en la vida personal. Después de Donoso, consciente de ser parte de una élite, no deja de reclamar la necesidad de ir hacia lo popular. Y lo popular ahora parece que vuelve a estar de moda, ¿no? Lo popular entendido, si se puede decir de algún modo, como populista. Y el otro día estaba leyendo un párrafo del ensayo al que hacía mención Elio y que me llamaba profundamente la atención, ¿no? Porque Donoso, que acabó despreciando a los liberales por esa falta de teología que sí veían los socialistas y en los comunistas, también ven ellos cómo esa desvinculación acabaría como un nihilismo que acabaría deshaciendo cualquier patria europea, ¿no? Y refiriéndose a los socialistas, no la quiero decir entera, igual queda un poco desconectada, pero un poco, pues, parece un poco como de actualidad, ¿no? Y refiriéndose a las escuelas socialistas, sobre su lógica, dice, en la teórica son todavía franceses, italianos, alemanes. En la práctica son ciudadanos del mundo. Y como el mundo, su patria no tiene fronteras. Insensatos. Ellos ignoran que donde no hay fronteras, no hay patria. Y que donde no hay patria, no hay hombres. Y aunque haya por ventura, socialistas. Este párrafo, que parece un poco que se suele pasar por alto del ensayo, viene un poco a recordar la necesidad de amar los límites en la política, en las ideas y en la propia tierra, en las propias raíces, ¿no? Que ahora, con esta cultura de la cancelación, que la CDP pues un poco también ha puesto la alerta, pues me ha resultado también como llamativo, es decir, cómo pues este autor ya de primera ve algo, ¿no? Siempre una intuición poco sistemática, pero siempre ve algo. Y bueno, esta intervención es un poco larga. Sí que me gustaría preguntar una cosa a Elio y así ponerle en un brete, puesto que también ha salido su trabajo, Estado y Solución. Donoso, al igual que otro autor, también teósofo y conservador, un poco venía a decir que las naciones serán juzgadas por lo que Dios pide de ellas, ¿no? El trabajo de Elio también, en cierta forma, es como una retrohistoria, se puede decir. No sé si aquí, Elio, querrás mojarte y, por tanto, como te digo, te pongo en un brete. Si tú crees que en esa idea conservadora, teológica, de necesidad de encarnar ciertas ideas o concepciones en patrias, naciones, estados, Donoso hablaba de Inglaterra, de Francia, de Rusia, de Prusia. No sé si tú en este sentido ves o puedes concordar más o menos, ves ahora, en la actualidad, si hay alguna nación o hay algunos restos de nación que puedan
digamos, desempeñar ese papel conservador o dique frente a lo que ahora podría ser una cultura revolucionaria como es la cultura de la cancelación. Y disculpa por extenderme. Entiendo, José Antonio, que lo que quieres que diga es Rusia, ¿no? Si puedes certificarlo, me harías un favor. Bueno, pues mira, yo lo que te diría en este sentido es que no me importaría que hubiera un Donoso Cortés revivido y con la visión realmente extraordinaria que tenía Donoso Cortés para ver, la capacidad de ver que tenía tan de largo alcance y al mismo tiempo con tanto realismo. Es decir, claro, yo en este sentido, José Antonio, yo no tengo esa visión. No, se me escapa. No lo descarto, es una conversación que hemos tenido muchas veces. Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, y salen textos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, el de Augusto del Noche, que en los años 60, 70 apunta a que la gran potencia conservadora sería Rusia, justamente en los años 70, no deja de ser curioso, y hemos visto que esta premonición está en alguno de los grandes, y algunos dicen, ¿no? Esa idea de ex oriente lux, bueno, pues no es descartable. Ahora yo no, digamos en un plano más personal, José Antonio, no tengo ninguna certeza, ninguna seguridad de que esto sea así. Bien, gracias, José Antonio. Manuel, Juan, no sé si nos va a dar tiempo, porque tenías tú ahí al siguiente, pero tenemos para la pregunta de Manuel. Adelante. Sí, es una pregunta muy... has dicho que ha habido una influencia notable en Don Ángel del pensamiento tradicionalista, ¿no? Y has citado pues, los nombres más esenciales, ¿no? De dicho pensamiento. Pero con respecto a Donoso Cortés, a tu juicio, ¿cuáles serían los aspectos concretos, hasta donde puedas precisarlos, en los que influyó más Donoso Cortés en Don Ángel? ¿En qué temas, en qué aspectos? Yo creo que el aspecto más definitivo, bueno, por un lado, la necesidad de conversión de los pueblos y la advertencia sobre el socialismo, sin duda. De hecho, Don Ángel, digamos, son páginas que ya no se suelen recordar, pero Don Ángel en los años 30, digamos, y con todo, y con la parte, digamos, más profética de cuando Donoso hablaba de que habría una fusión entre eslavismo y socialismo, que arrasaría con Europa, y digamos, la preocupación por el advenimiento del socialismo. Entonces, Don Ángel, digamos, nos metió en política en los años 30, decía, el socialismo, ahí está el enemigo. Y en eso era muy donosiano, muy donosiano. Por ejemplo, en ese sentido, en Balmes no está, digamos, la gran preocupación, no la previsión de un mundo socialista, de la llegada del socialismo a Europa. En cambio, en Donoso, evidentemente sí, y es su gran temática, ¿no? La gran temática es, es decir, el liberalismo, por definición, siempre será una etapa transitoria, o las naciones vuelven a las vías católicas, o lo que va a venir es alguna forma de socialismo. Alguna forma de socialismo, por definición, ateo y anticristiano. Para mí este es el aspecto, digamos, de Donoso que más estaba presente en Don Ángel. Es verdad que para Don Ángel la alternativa era justamente la doctrina social de la Iglesia. Para Don Ángel el gran antídoto, la gran respuesta a la amenaza del socialismo y al gran, digamos, al carácter atractivo y persuasivo que el socialismo tenía a las masas obreras de la época,
era justamente la doctrina social de la Iglesia. Pero era el aspecto del socialismo, sin duda. Muchas gracias. Pues venga, teníamos una última pregunta, aunque estamos desatendiendo la puntualidad de este círculo. Juan, y ya terminamos, si os parece. Vale, gracias, Pablo. La pregunta va rápida. Me ha gustado mucho, Elio, la referencia que has hecho al símil de eso, la vía del tren, los dos raíles, ¿no? Y como, bueno, como has dicho, que en uno estaba la doctrina social de la Iglesia, la justicia social. Me ha gustado mucho también la referencia que has hecho como a todos esos personajes, don Ángel, si le tenía que poner un reparo era precisamente esa falta de atención a la justicia social. Entonces yo muchas veces he reflexionado y me he hecho la pregunta y no tengo la respuesta, o sea que no la he encontrado, que es verdad que antes, o por lo menos en la época, incluso cuando don Ángel era obispo de Málaga, pues estaba claro cómo él llevaba a la práctica la justicia social. También se ve en los centros de la Asociación Católica de Propagandistas después de la Guerra Civil, como en muchos centros los propagandistas, aparte de dedicarse a la formación, a las conferencias, charlas y tal, se dedicaban mucho a la justicia social en el sentido de que ayudaron a la construcción de viviendas en barrios obreros, ayudaron también, bueno, a muchas personas y tal. Yo sé que, bueno, la vida cambia, hoy en día, pues las casas, el Estado, el papá Estado se ocupa de muchas cosas, pero voy a la pregunta. Mi reflexión muchas veces ha sido ese raíl, digamos, de la vía referido a la doctrina social de la Iglesia y la justicia social, hoy verdaderamente la asociación, ¿qué nos diría don Ángel a nosotros, a la asociación, cómo vive hoy ese raíl de la justicia social, teniendo en cuenta que es verdad que desde los años, a finales de los años 50, hemos puesto el foco en la parte educativa, ¿no? Entonces yo no sé qué nos diría hoy don Ángel de cómo la vivimos. Esa es la pregunta. Yo, vamos, voy a citar y hacer memoria de José María García Escudero. Muchos recordaréis, un gran estudioso de don Ángel. José María García Escudero decía que si don Ángel viviera, para él la cuestión social ya no sería viviera en nuestros tiempos. Él pensaba que la cuestión social ya no sería la prioritaria, sino sería la cuestión antropológica. La cuestión antropológica. La cuestión del hombre. O sea, más radical todavía, ¿no? Es verdad que el estado del bienestar, sobre todo hasta hace unos años, a una respuesta satisfactoria. En este sentido, creo que en el orden, digamos, de la doctrina social de la Iglesia, don Ángel quizá pondría más énfasis en el principio de subsidiariedad. Evidentemente, perdón, la deriva de la familia en especial, yo creo que le preocuparía muchísimo. Y creo que en este sentido, y unido a la idea que planteaba García Escudero, junto con la cuestión de la familia y el principio de subsidiariedad, yo entiendo que por aquí iría a lo que nos reclamaría sobre todo don Ángel. Yo creo que ahora la mayor forma de solidaridad se mueve en todo lo que sea ayudar a restañar vínculos humanos, a posibilitar que se recuperen los lazos y la lucha contra la atomización a la que nos hayamos sometidos por parte tanto de, digamos, de una sociedad hiperconsumista de grandes corporaciones como por el Estado. Entonces, recuperar
por decir así, una economía a la escala del hombre y recuperar ámbitos de convivencia y de solidaridad a la escala del humano. Me estoy tirando un triple, pero si yo tuviera que arriesgar una respuesta, que vale lo que vale, iría por aquí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, gracias Juan. Y pues vamos a terminar aquí, concluimos nuestro círculo. Desde luego con el agradecimiento expreso a Elio, que además le hemos provocado que su laringitis, que ya arrastraba, se lo hemos aumentado, me temo, se ha agravado. Pero muchísimas gracias. Pablo, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias por tu generosidad, desde luego, a todos vosotros también, por vuestra asistencia y vuestra participación. Solo dejadme recordaros dos cosas. Hace poco en algunos círculos contábamos que un compañero nuestro, Dixon, del centro de Talavera, pues había estado bastante fastidiado por coronavirus. Bueno, hablé con él antes de Semana Santa y estaba ya en casa, así que recuperándose, y hace unos días me enteraba que otro compañero nuestro, dos compañeros, Javier Bilbao y Marisa Martínez Torrenciso, habían estado bastante fastidiados, sobre todo Javier, durante la Semana Santa. La verdad es que ha estado muy grave. Hoy he hablado con Marisa, os cuento, bueno, también, bueno, pues para que le encomendéis, que está mejor, sigue ingresado en Montepríncipe, en el Hospital de Montepríncipe, pero un poco más fuera de peligro, solo por si le tenéis así encomendarle, ¿no? Y os recuerdo que nuestra próxima sesión del Círculo de Lecturas de Herrera Oria será el 5 de mayo y tenemos como ponente a Isidro Molina, capellán aquí de Derecho y Económicas de la Universidad de San Pablo, sobre San Juan de Ávila. Así que sin más, un abrazo a todos y gracias por vuestra asistencia. Un saludo.